En este vídeo vamos a explicar el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras es bastante famoso, ¿vale? Es el primer teorema de verdad, dijéramos de alguna forma, que se estudia en educación obligatoria. Entonces, en el teorema de Pitágoras tenemos una condición que es que los triángulos que lo cumplen tienen que ser triángulos rectángulos. Entonces, antes de empezar con el teorema en sí, vamos a ver cómo nos podemos encontrar un triángulo rectángulo y cómo reconocerlo. Porque dependiendo del ejercicio nos pondrán el triángulo rectángulo de una forma u otra, ¿vale? Nosotros lo que haremos, para tenerlo claro, es marcar el ángulo de 90 grados con un cuadradito. Eso lo que hace es que lo diferenciemos de todos los demás, que normalmente los ángulos siempre los pintamos circulares, ¿vale? Y yo siempre uso como pista que le pongamos una flecha que apunte hacia el lado de enfrente del ángulo de 90. ¿Y para qué me sirve esto? Pues me sirve porque a la hora de ponerles los nombres a los lados, los nombres, como ya vimos cuando vimos la clasificación de triángulos, eran los lados que forman el ángulo de 90 se llaman catetos. Y el lado que queda justo enfrente del ángulo de 90 grados se llama hipotenusa. Entonces, aunque yo gire el triángulo, yo nunca puedo perder de vista la hipotenusa, porque va a ser muy importante tenerla localizada. Si no, cuando apliquemos el teorema de Pitágoras, lo haremos todo mal. Entonces, lo que yo siempre os aconsejo es que primero localicéis la hipotenusa, de la forma que es el triángulo rectángulo, y a los otros dos lados ya simplemente les ponemos cateto. Nos da igual cuál sea el cateto 1 y cuál sea el cateto 2. Realmente, para la fórmula del teorema no es necesario saber. Y entonces el teorema de Pitágoras dice así. En todo triángulo rectángulo, esto es fundamental, si el triángulo no es rectángulo, el teorema de Pitágoras no se cumple que la hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. ¿Y para qué nos sirve esto? Pues esto nos sirve para poder calcular un lado a partir de los otros dos. Veamos un ejemplo. A mí me van a dar, por ejemplo, un triángulo rectángulo y me dicen que este cateto mide 8 centímetros y que este cateto mide 6 centímetros. Yo lo primero que hago, por desconfianza, siempre es hacerme la flecha para ver cuál es el lado que me falta. Entonces yo ya sé que me falta la hipotenusa. Entonces me escribo el teorema de Pitágoras y me pongo, yo siempre me lo abrevio un poco, hipotenusa al cuadrado es igual a cateto cuadrado más cateto cuadrado. ¿La hipotenusa la conozco? No, pues es un dato que no tengo, se sigue quedando como está. ¿Y conozco los catetos? Ah, pues sí, mira, este mide 6. Pues 6 al cuadrado. ¿Y el otro? Pues el otro mide 8. Más 8 al cuadrado. Entonces tengo que la hipotenusa al cuadrado es igual. Y ahora calculo los cuadrados. 6 al cuadrado son 36 y 8 al cuadrado 64. Es decir, que la hipotenusa al cuadrado son 100. Ya, pero es que yo no quiero saber cuánto mide la hipotenusa al cuadrado. ¿Yo qué quiero? Yo quiero saber cuánto mide la hipotenusa. Por lo tanto, ¿cómo puedo deshacerme de este cuadrado? Pues hay una función, en este caso una operación, que es inversa a la potencia 2, que es la raíz cuadrada. Lo contrario, lo inverso de elevar al cuadrado es hacer la raíz cuadrada. Por lo tanto, si yo quiero quitar el cuadrado, lo que tengo que hacer es la raíz cuadrada del otro lado. Lo inverso de este cuadrado es la raíz cuadrada del otro lado. Es como que lo cambio de lado haciendo lo contrario, y lo contrario elevado al cuadrado es hacer la raíz. ¿Y quién es la raíz de 100?
Pues esta la conocemos que es 10. Por lo tanto, este lado, que es la hipotenusa, va a tomar como valor 10 centímetros. Pero esta no es la única forma que me puede aparecer a mí el teorema de Pitágoras. Imagínate que me dan otro ejemplo y me dicen que tengo este triángulo, que este lado mide 5 centímetros y que este lado mide 4 centímetros y que calcule el lado que falta y lo llama X. Y yo lo veo así y lo primero que digo es, vale, vamos a ver, ¿dónde está el ángulo de 90 grados? Aquí. ¿Saco una flecha? Sí. Y da ahí. Por lo tanto, ¿quién es 5? Pues 5 no es ni más ni menos que la hipotenusa. Por lo tanto, los otros dos lados, tanto el conocido como el desconocido, serán catetos. Y a la hora de aplicar el teorema de Pitágoras, hipotenusa al cuadrado es igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado, lo tengo que tener muy en cuenta. ¿De qué manera? Pues vamos a sustituir. La hipotenusa es 5, pues aquí pongo 5 al cuadrado, igual. Un cateto vale 4 y el otro lo desconozco y lo he llamado X. Entonces yo pongo X y pongo los cuadrados. Y voy calculando los cuadrados lo primero. 5 al cuadrado son 25. 4 al cuadrado son 16. Y X al cuadrado, pues como no lo conozco, X al cuadrado. Voy a trabajar como si esto fuera una ecuación de primer grado. Yo lo que quiero es que la X al cuadrado se quede sola. Para ello me molesta el 16, que va a cambiar de lado haciendo la operación contraria. La operación contraria de sumar es restar. Luego 25 menos 16 es igual a X cuadrado. Cuando resto me quedan 9, es igual a X cuadrado. Y por lo tanto, X es igual, para que no os liéis, lo dejo al otro lado. Para quitar el cuadrado, ¿qué es lo que hacía? La raíz cuadrada. Luego, la raíz cuadrada de 9 es igual a X. ¿Vale? Esta era la función inversa. Y ahora sí. ¿Cuánto es la raíz de 9? Pues 3. Por lo tanto, el otro cateto mide 3 centímetros. Y entonces aquí hemos visto las diferentes formas que pueden presentarnos un triángulo rectángulo. ¿Qué es lo que dice el teorema de Pitágoras? Y dos ejemplos del teorema de Pitágoras. Uno en el que nos falta la hipotenusa y otro en el que nos falta un cateto.